Hola, bienvenidos a la tercera clase del módulo de Microsoft Excel dentro del curso de Asistente Contable Administrativo. En la misma vamos a ver tres tópicos importantes que agregaremos a las cosas ya aprendidas. Esto es, vamos a ver la validación de datos en sus varias formas de validar los datos. Esto es poner ciertas restricciones para áreas de la planilla donde nos interesa que se pueda ingresar ciertos datos. Ponerle límites a lo que se puede ingresar en ciertas partes de la planilla. Esa es la validación de datos. Vamos a aprender a generar y utilizar nombres de rango. Esto es otro tópico bien importante dentro del manejo de Excel, porque nos permite referirnos a ciertas partes de la planilla, ya no por sus direcciones, sino por el nombre que le asignemos a un grupo de celdas dentro de la planilla. Esto lo vamos a aplicar en varias formas, en lugares donde se puedan utilizar los nombres de datos. Entonces, en la validación, por ejemplo, para ciertos tipos de validación, podemos utilizar estos nombres de rango que aprendemos en esta parte de la clase. Y luego vamos a aprender a hacer unos cálculos un poco más sofisticados que los básicos que vimos en la clase anterior. Esto es, vamos a aprender a hacer cálculos con condiciones. Sumas, promedios y recuentos con un criterio. Esto es, en un conjunto de datos vamos a poder discriminar aquellos que cumplan con cierta condición. También vamos a aplicar en esta parte, aprendiendo estas fórmulas, vamos a aplicar nombres de rango también. O sea que cosas que aprendimos en la primera etapa del video, las vamos a también estar aplicando en esta etapa. Y por último, como siempre, se propone un ejercicio que se resuelve mediante video también, cosa de que ustedes puedan resolverlo y comparar los resultados, y si tienen alguna duda consultar la forma en que se resuelve. Bueno, que disfruten de la clase. En esta parte de la clase vamos a ver la validación de datos. Esto es las restricciones que nosotros podemos poner a una planilla, a una hoja, a una parte de la hoja. Esto puede ser una celda o varias celdas, para condicionar lo que en ellas, en ese sector de la planilla, se puede ingresar. Esto es, en principio las celdas de una hoja están habilitadas para que uno pueda ingresar cualquier cosa en ellas, o sea, cualquier cosa que Excel admita, y lo que nosotros vamos a hacer entonces es ver qué especie de restricción podemos poner a ese ingreso de datos. Lo voy a trabajar sobre un libro en blanco, y en mi caso voy a utilizar un cabezal para anunciar qué cosas voy a ingresar en la parte inferior de dicho cabezal, o sea, en cierta parte de las columnas, a partir de la celda, tanto aquí en este caso a partir de la celda C5. Voy a anunciar arriba qué cosas voy a admitir. Voy a armar el esqueleto, digamos, de mi planilla, que va a tener una fecha. Vamos a aprender a validar fechas, un detalle. Aquí vamos a restringir el largo del texto que se puede ingresar en ciertas celdas. En la parte de la sucursal y del grupo de productos, entonces allí voy a validar con listas. Sucursal y grupo de producto va a tener una validación por lista. Esto es, el usuario va a poder pararse en la celda y elegir desde un desplegable, desde un control desplegable que la propia celda tiene, va a poder elegir alguno de los valores que allí se le presentan. Después, las restricciones para números las voy a colocar en una columna que se llama unidades y un campo que se llama importes
de tal forma que podamos ver allí también qué tipo de restricciones le podemos poner a números enteros y números decimales. Bien. Es una buena cosa establecer cierto tipo de formatos a las celdas que van a sufrir las restricciones. Entonces, vamos a aprovechar los conocimientos que ya tenemos de formato para establecer ciertos formatos en esta parte de la planilla. Los rótulos, como ya se nos está haciendo una costumbre, lo vamos a distinguir de alguna manera del resto de la planilla poniéndole ciertos atributos. En este caso elegí un estilo de encabezado 4, lo puse al centro en ambos sentidos con ajuste de texto y le voy a poner también un fondo de un celeste por allí. Bien, y a continuación voy a señalar un sector de la planilla de 20 filas, en realidad 21, porque voy a incluir el rótulo también, de tal manera que me queden 20 filas para hacer la validación, por las 6 columnas que mi base de datos implica para poner los bordes, que los voy a poner de esta manera. Voy a más bordes, voy a elegir el borde de línea continua, el más fino que hay es está por acá en la parte del estilo, el último que está en la primera de las dos columnas de estilos de línea ahí. Voy a elegir azul grisáceo o azul énfasis 1, mejor azul énfasis 1 para los efectos del color del borde, y eso para el interior. Para el exterior voy a elegir el mismo color, o sea que esto no lo toco, pero elijo una línea un poco más gruesa y le voy a decir que establezca el contorno con esa línea. Bien, y para el título, para los rótulos en sí, voy a volver a señalar porque aquí quiero ponerle en la parte inferior de los rótulos un borde especial. Ahí está. Bien, voy a establecer anchos de columna para las que contienen números, esto es la fecha, las unidades y los importes van a tener un ancho de columna. Recuerden que esto se puede hacer desde dos lugares. El botón derecho suele ser el de más frecuente uso. Yo me pongo sobre una de las letras de las columnas seleccionadas y pongo botón derecho, ancho de columna, y ahí establezco A14 las que contienen números y le voy a poner 22 a las que contienen o que van a contener en su momento textos. Bien, de esta manera, aquí aparte de darle un aspecto mucho más agradable a mi planilla, estoy haciendo algo muy importante también, que es destacando la parte de la planilla que va a tener alguna especie de restricción. Entonces, todo lo que está acá con borde y que no tiene nada escrito aún es lo que está validado. En algunas ocasiones conviene también darle un cierto fondo a la celda. No voy a hacer eso yo en este caso porque con los bordes considero que es suficiente, más que suficiente. Entonces, solo le dejo. Bien, vamos a empezar con la validación de la primera de las columnas. Por estar la fecha en primer lugar, voy a empezar con la validación de fechas. Voy a hacer lo siguiente. En este punto, capaz que es conveniente que ya denomine a la hoja como datos y que guarde el libro en un lugar conveniente para mí. En este caso, le voy a poner el siguiente nombre, le voy a poner tercera clase ejemplo 1, pero le voy a poner que es la validación. Así, solo con mirarlo al archivo, solo con leer su nombre, ya sé que contiene. Entonces los ejemplos de validación quedaron en un archivo que, entre otras cosas, en su nombre tiene la palabra validación. Bueno,
Validación de datos, entonces es una restricción que se le puede poner a una o varias celdas en mi planilla. Y hay diferentes tipos de restricciones según el tipo de dato. Nosotros vamos a señalar el sector de las fechas. En este caso, desde C5 a C24, ahí hay 20 celdas señaladas que van a tener la siguiente restricción. Como la validación de datos se encuentra en el siguiente caminito. Datos, herramientas de datos, se llama el sector que contiene, entre otras herramientas, la validación de datos, y la validación de datos es ese icono que tiene forma de, o tiene los simbolitos de ingreso y rechazo, efectivamente allí. Bien, ese sería entonces el botón que tengo que presionar. Si lo presiono en el medio, entonces accedo al cuadro de diálogo de validación de datos, que tiene 3 pestañas. Este cuadro de diálogo, esta ventanita, validación de datos, tiene 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error, donde configuración es a la que debemos prestar especial atención porque es la que regula el comportamiento. Entonces, y acá un poco lo que les anticipaba antes. En principio, todas las celdas de una planilla admiten cualquier valor. Esto es, puedo poner cualquier cosa en principio si yo me paro en una celda. En este caso vamos a restringir para estas que tengo señaladas el ingreso a ¿qué cosa? Bueno, fechas le voy a poner, porque se llama fecha en la columna, así que aquí voy a admitir fecha. Y pongamos por caso, este es totalmente arbitrario los valores que voy a poner, pero le voy a poner una fecha inicial del 1 de enero de 2025, pongamos por caso, y el 31 del 3 del 2025. O sea que la fecha, acá siempre cuando es entre, yo puedo elegir otras opciones acá, poner fechas que no superen tal fecha o fechas que no estén por debajo de tal otra. Eso hay bastantes opciones acá. En principio la que está siempre por defecto es entre y es la que yo utilicé acá. Puse una fecha inicial y una fecha final. Cuando tengo entre, estoy obligado a poner dos límites, el límite inferior y el límite superior, a los efectos de ponerle parámetros, digamos, de esos parámetros. Vamos a aprender que para otro tipo de validación que los parámetros pueden ser valores que estén en una determinada celda. Eso también puede ser conveniente en alguna situación. Bueno, en el siguiente paso, la siguiente pestaña del cuadro de validación de datos, está el mensaje de entrada, donde uno puede anunciarle al usuario qué es lo que se puede poner en esas celdas, ¿no? Nosotros de alguna manera le indicamos al usuario que los datos que están dentro de la planilla, le pusimos bordes para indicarle que allí puede o debe ingresar los datos, y ahora estamos especificando aún más. Estamos especificándole qué puede ingresar en esta región de la planilla con el mensaje de entrada. Ingrese fechas entre 1 de enero y 31 de marzo de, en este caso puse un año ahí, 2025 le puse. Bien. O sea que datos fechas que estén por fuera de esos dos parámetros no van a poder ser ingresadas. ¿Y cuál va a ser la reacción? Para eso está la restricción. El mensaje de error es lo que nos anuncia. La pestaña mensaje de error de este cuadro de diálogo tiene la severidad de la validación. Esto es, si acá dice alto o rechazar, en algunas versiones anteriores de Excel decía rechazar acá, implica que no se puede ingresar ningún dato que no esté dentro de los límites. Los otros dos niveles de severidad, esto es advertencia, me anuncia, me da la posibilidad de cambiarlo, pero si yo no quiero cambiarlo, pues quiero ingresar un valor erróneo, me lo permite ingresar. Información, directamente me lo permite ingresar, advirtiéndome con este cartelito que según el estilo que yo elija,
alto, advertencia o información, o rechazar advertencia de información, según lo que yo elija aquí, es el cartel que voy a poner en el error. Yo normalmente lo dejo en alto o en rechazar allí y le voy a poner error, porque voy a considerar que si no ingresa un valor entre los límites propuestos, es un error. Entonces la fecha no pertenece al rango de fechas permitido. Más que suficiente para anunciarle al usuario. Estos dos mensajes, el mensaje de error y el mensaje de entrada, son opcionales. Uno puede no mostrarlos o ponerlos y luego anularlos para que no se muestren acá. Y lo habitual es poner el mensaje de error siempre. Esto, poner un mensaje de error adecuado a la situación. Ayuda a que el usuario sepa qué le pasó cuando intenta ingresar un dato erróneo. Y el mensaje de entrada muchas veces se pone y se anula sacando el casillero aquí. Esto tiene un casillero de habilitar o deshabilitar el mensaje. Si yo lo deshabilito, esto no va a mostrarme ningún mensaje cuando yo esté en esas celdas. Entonces, lo tenemos como as en la manga por si en algún momento queremos habilitárselo porque es necesario o no lo queremos. Entonces vamos a ver cómo funciona y después decidimos si lo ponemos o no. Y efectivamente, cuando doy a aceptar, el cartelito de ingreso aparece por allí, el mensaje de entrada. Y mientras esté en alguna de las celdas que corresponde a la fecha, acá va a aparecer el cartelito ahí. Otra estrategia que yo utilizo habitualmente es moverlo de lugar. Entonces, cuando aparece por primera vez, lo muevo de lugar, entonces luego no me molesta a la hora de ingresar datos. O sea que todos los carteles de validación que aparezcan en mi planilla van a aparecer en ese lugar ahí cuando haga otras validaciones. Y ni que hablar entre estas también. Bueno, entonces si yo pongo una fecha que está permitida, 1 de enero de 2025 era la primera fecha permitida, no me hace ningún problema. Pero si pongo una fecha que está fuera del rango, me pasé de marzo a abril del 2025, entonces me va a decir efectivamente la fecha no pertenece al rango de fecha permitido. Entonces puedo hacer escape y o cancelar y el foco vuelve a la celda donde estoy ingresando el dato, y si ya tenía un dato aparece allí. Bien. Pasamos ahora a la segunda columna, el segundo campo de nuestro conjunto de datos, el detalle. Para el detalle voy a hacer lo siguiente, voy a validar por largo del texto. Supónganse que yo no quiero que el texto que se ingrese en la columna del detalle exceda cierta cantidad de caracteres. No quiero darle la posibilidad que el usuario que está rellenando la planilla se extienda mucho en lo que escribe allí. Entonces, datos, después de haber señalado las celdas correspondientes, datos, herramientas de datos, validación de datos, y allí voy a poner configuración, largo del texto, longitud del texto. Y acá, en vez de poner entre, le voy a decir menor o igual que. Y acá voy a poner un máximo de 20 caracteres. En el caso del mensaje de entrada, en este caso, no le voy a poner nada. No le voy a anunciar que hay un máximo. Pero sí le voy a avisar cuando cometa el error, o sea, cuando se exceda de los 20 caracteres, error. El texto excede el largo de 20 caracteres.
Queremos ser un poquito más enigmáticos, le decimos el largo permitido y que lo adivine. No, está bueno que le pongamos cuántos caracteres puede poner porque así sabe exactamente qué le está pasando, porque si no el usuario no sabe qué le está pasando. Bien, aceptamos allí y ahora lo probamos. Este es un texto corto. En realidad, parece que no lo es tanto, excede el largo de 20 caracteres. Así que si yo le doy cancelar, puedo... Aquí sí me va a permitir ingresar entonces un texto que no tenga el largo o que no llegue al largo de 20. Bien, bueno, para sucursal y para el grupo de productos voy a utilizar la validación por lista, pero la voy a dejar para el postre. Vamos a hacer ahora el de las unidades y el de los importes. Vamos a suponer que ni en las unidades ni en los importes nosotros queremos permitir que el usuario exceda algún límite. Por decir, para poner por caso, vamos a poner un límite de 500 unidades y un límite de 100.000, por decir, en los importes, por decir algo. Bien, anunciaremos en el propio cartelito de ingreso y en el de error eventualmente, anunciaremos que se puede introducir allí. Bien, entonces señalo todas las unidades y acá unidades vamos a establecer una validación para números enteros porque las unidades nunca van a estar con decimales, así que perfectamente podemos hacerlo para el número entero. Vuelvo a hacer el caminito anterior, datos, herramientas de datos, validación de datos y acá en configuración siempre tengo que volver a la configuración porque cuando yo usé ya la validación aparece en alguno de los otros dos, puede aparecer el cuadro de diálogo en alguno de los otros dos mensajes, entonces simplemente voy a la configuración aquí y le voy a decir permitir número entero. Y en este caso le voy a establecer un mínimo para que no puedan poner números negativos, entonces voy a poner un 0 como mínimo y un máximo de 500 unidades. Entonces mensaje de entrada y acá unidades, se admiten números enteros entre 0 y 500. Y en el error le voy a poner error en el título y acá el número ingresado está fuera de rango. Bien, en este caso, cuando nosotros estamos parados en esta columna, el cartelito que nosotros para la fecha lo habíamos ubicado sobre la izquierda de la planilla, yo lo había movido para que no me molestara ahora. Cuando estoy parado sobre el sector de las unidades, el cartelito dice unidades y ahí el anuncio que hay. O sea que esa es una buena estrategia para que mi cartel de validación no moleste cuando yo estoy ingresando los datos, ¿está? Simplemente es mirar allí mientras estoy o cuando estoy ingresando datos, y en el caso de que intente infringir la regla, o sea que intente entrar un número que está por fuera del límite, ya sea un número por encima de 500 o un número menor de 0, entonces me va a decir está fuera de los límites. El cartelito de ingreso me anuncia cuáles son los límites. Bien.
Es muy usual la validación por número entero o por número decimal, que es la que vamos a hacer a continuación. Es bastante usual. Bien, y vamos a hacer entonces la de los importes, la validación para los importes. En principio, los importes van a admitir decimales, por lo tanto, voy a ir a datos, herramientas de datos, validación de datos, ahí y le voy a decir que en la configuración admitan números decimales, decimal se llama la opción del desplegable. Otra vez voy a usar el 0 para que no se puedan poner números negativos acá, no van a existir los importes negativos. Y el máximo le voy a poner 100.000, ¿no? Entre 0 y 100.000 va a estar acá. El mensaje de entrada, me voy a poner importe, ingrese un número entre 0 y 100.000. Se admiten decimales. Así que podemos entrar números con decimal y va a estar todo bien. En el mensaje de error, y acá el importe está fuera de rango. Bien, ahí tenemos entonces la validación para esta parte de la planilla. Otra vez, cuando doy aceptar, entonces tengo acá el cartelito. Como el formato no influye en la validación, vale decir, lo que va a controlar Excel es simplemente el número, ¿tá? Sin ningún aderezo de formato, o sea que no le va a importar si son pesos, dólares o yenes, no va a importar. Por lo tanto, en eso la validación no influye, no se mete. Entonces nosotros podemos darle, ahora de hecho, cuando ingresemos un número, supónganse, voy a ingresar un número que no vale, el importe está fuera de rango, y ahora voy a ingresar uno que sí vale, por ejemplo, 98.000. Entonces, puedo darle un formato de número de moneda con 2 lugares decimales. El símbolo por defecto que tenga mi máquina, en este caso va a ser español de Uruguay, y 2 decimales allí. Bien, entonces, si quiero, lo que puedo hacer es rectificar el cartelito, porque el cartel de entrada no dice nada de pesos. En realidad, es para no confundir a las personas. Sabe el que va a ingresar, va a saber que tiene que ingresar el número sin ningún tipo de aderezo, que el aderezo, el símbolo de pesos, el punto y la coma decimal, son cosas que dependen del formato, es inherente al formato. Así que son cosas que corren por rutas separadas. Así que el cartelito está bien que lo dejemos allí, así. Muy bien. Bueno, entonces esas serían las... por ahora hemos visto 4 maneras de validar cosas dependiendo del caso. Fecha. Cuando se trata de un campo de fecha, nosotros podemos restringir entonces qué fechas se ingresan. El largo del texto, en el caso del detalle, usamos, y en unidades e importes es validación por número, respectivamente con números enteros y con números decimales, en el último de los casos. Bien, para la sucursal y para el grupo de productos, dejé de dejarlo para el final del concepto de validación, porque vamos a usar una forma muy particular de validar los datos, y que podemos
utilizar varias estrategias para la misma. Y es la posibilidad de restringir mediante una lista de cosas lo que nosotros podemos ingresar en cierta parte de la planilla. Vamos a empezar con el de la sucursal. Yo creo que en las celdas correspondientes a la sucursal, esto es desde E5 hasta E24, las personas pueden ingresar ciertos valores. Valores puntuales, una lista de cosas, y que a su vez tengan la posibilidad de escoger el mismo desde un desplegable que aparece asociado a cada una de las celdas de mi validación. Entonces, voy a ir a datos, herramientas de datos, validación de datos como siempre, y le voy a decir en la parte de la configuración que esto esté validado por una lista de cosas. En el caso nuestro, la lista va a constar de cuatro valores. Esto es, los voy a poner directamente separados por punto y coma en el origen ahí. En lugar de elegir los valores de la planilla, cosa que vamos a hacer dentro de un momentito, yo tengo esta posibilidad también. Entonces puedo poner oeste, norte y sur. El mensaje de entrada le voy a poner sucursales, así se llaman a cada una de las sucursales, tienen nombres de región. Sucursal, perdón, ahí voy a poner sucursal y acá elija un valor de la lista. Yo no tengo acá que anunciarles cuáles son los valores porque van a aparecer cuando el usuario despliegue el famoso desplegable que es asociado a la celda. Mensaje de error, error, y acá le voy a poner la sucursal que escribió no existe. La única chance que tiene de errarle acá al usuario es si escribe mal el nombre de una de las sucursales, que puede escribirlo, pero ante la posibilidad de elegirlo de un desplegable, normalmente la mayoría de las personas eligen del desplegable, máxime si en el cartelito de entrada le dijimos que hicieran eso, entonces van y eligen del desplegable, pero si alguien persiste en querer escribirlo, insiste en eso, entonces no pasa nada. Le va a saltar el cartelito que dice la sucursal que escribió no es correcta. Voy a volver momentáneamente a la configuración porque quiero mostrarles esta opción que aparece acá, celda con lista desplegable. Cuando se trata de la validación por lista, entonces aparece ese casillerito habilitado, celda con lista desplegable para que admita lo que les mencionaba yo antes, que el usuario pueda desplegar un botoncito asociado a la celda que aparece allí y encontrar entonces en esa serie de valores lo que allí se nos permite. Bien. Cuando estoy en alguna de las celdas que están validadas, me puedo parar en cualquiera de ellas y voy a tener disponible allí entonces para esto puedo darle una vuelta de tuerca que es re interesante y es la posibilidad que yo tengo de esto en realidad vale para todas las validaciones, excepto para la del largo de texto, que simplemente tengo que no, también, ahora que estoy pensando, también podría establecer el largo de texto en una celda y referenciar de allí hasta cuánto puede medir el texto. En el caso de las listas es especialmente interesante esto que vamos a hacer ahora. Yo puedo tener esta lista en alguna parte de mi planilla, puedo tener en la lista de las sucursales y señalarlas desde allí cuando estoy haciendo la validación. Entonces, esto me permite cierta plasticidad, porque yo puedo cambiar los nombres de las sucursales o inclusive, llegado el caso, ampliar el rango de las sucursales
fácilmente sin tener que entrar a modificar la validación. Entonces, la propuesta, voy a guardar los cambios que he hecho hasta ahora. La propuesta es la siguiente: voy a poner una hoja extra a la que le voy a poner de nombre parámetros. Inserté una hoja simplemente haciendo clic en el signo de más que aparece en la parte inferior de mi ventana Excel. Esto me agrega una nueva hoja a la que le puse parámetros. Entonces voy a hacer una lista de sucursales acá. Sucursales, y voy a poner las mismas que ya puse: este, oeste, norte y sur. Bien, para distinguir lo puse en cualquier lado, en realidad lo puse en la C4, pero fue de súper casualidad que me quedó en la misma celda donde empieza mi otra planilla ya. Esto puede ir en cualquier lado. Y acá le voy a poner, voy a distinguir el rótulo con un estilo de encabezado 4, centrado y con celestito. Y eso simplemente, acá puedo poner, en realidad, todos los bordes. Ahí está, así me queda más prolijito. Entonces ahora la primera vuelta de tuerca de nuestra validación va a ser la siguiente: voy a entrar a las celdas, o voy a editar la validación de las celdas que inicialmente validé con la lista puesta a mano. Aquí voy a ir a datos, herramientas de datos, validación de datos, y donde dice origen, en lugar de los valores ingresados a mano, voy a usar el pinchito que me lleva. En este caso voy a ir hasta la hoja parámetros y voy a señalar las 4 celdas que contienen. Bien, doy a aceptar y ahora tengo exactamente la misma situación. Bien. El día de mañana me va a interesar agregar una nueva sucursal. La sucursal que se llama Litoral, por decir algo. Se me ocurrió ahora ponerle esa sucursal. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a venir a la hoja de parámetros. Voy a insertar una fila acá. Voy a insertar bien en el medio de mi lista, o en las proximidades del medio, porque no hay un medio exacto acá. Voy a insertar una celda y le voy a poner Litoral a una de las sucursales. Ahí está. Entonces ahora voy a ir acá a la validación y efectivamente existe ahora una nueva sucursal disponible en toda la columna de sucursales, entre otras cosas. Entonces, bien, si yo no hacía esto, no modificaba la lista allá, entonces no me lo permitía. Sí. Ahora yo voy a intentar ingresar Litoral, pero equivocarme. Voy a ponerle 2T para equivocarme. La sucursal que escribió no es correcta, entonces tengo que cancelar y elegir, como el cartelito de acá me sugiere que elija un valor de la lista. Sería muy bueno que le hiciera caso al cartelito en este caso. Muy bien, entonces validación por lista. Acá hicimos un agregado que fue establecer una hoja de parámetros que eventualmente podríamos inclusive esconderla más adelante si no queremos que todo el mundo que tiene acceso a la planilla pueda ver directamente los parámetros. Entonces podemos ocultar la hoja. En este caso no la voy a ocultar porque voy a seguir trabajando. Y para hacer la validación para el grupo de productos, vamos a introducir y practicar un nuevo concepto para aplicar aquí, que es un buen caso para aplicarlo, que es el de nombre de rango. En este caso, yo voy a hacer
para el grupo de productos una listita. Acá voy a poner grupos. Le voy a copiar el formato desde la celdas sucursales, le copié el formato así, encima del grupo, así que ya me queda pronto para seguir escribiendo. En todo caso ensancho un poco la columna ahí. Vieron que deliberadamente dejé una, porque eventualmente si tengo que hacer algo solo con esta columna o solo con esta, con la de las sucursales o la de los grupos, entonces no tengo interacción entre ellas, dejándola uno separado. Tengo mucho espacio, así que me aproveché de esa posibilidad. Bueno, los grupos de productos acá, vamos a poner, supóngase, lácteos, fiambres, y acá le vamos a poner frutos secos y cereales, por decir algo. En algún momento podríamos agregar algún otro. Pero la posibilidad de utilizar esta lista del otro lado se ve potenciada por lo siguiente. Si yo le pudiera poner un nombre a esto, o de hecho es lo que voy a hacer, le voy a poner un nombre a este pedazo de la planilla. Después, cuando esté utilizándolo dentro de la validación, puedo referirme a este pedazo, a este sector de la planilla por su nombre. Entonces es lo que voy a hacer acá. Para establecer un nombre tengo varias posibilidades. Siempre hay varias posibilidades dependiendo de la situación. Una de ellas es simplemente señalar esto de acá y ir a la pestaña fórmulas y decir asignar nombre, y ahí escribir el nombre que quiero ponerle a ese pedazo de la planilla. Eso puede ser una posibilidad. Pero siendo una lista de cosas, esto es una columna individual que tiene un título arriba, señalo todo, o sea, desde grupos hasta cereales acá, y voy a fórmulas, nombres definidos, crear desde la selección, y ahí la sugerencia que él me hace es que utilice lo que está en la fila superior de mi lista como nombre para el resto de las cosas. De crear nombres a partir de los valores de la fila superior, dice. Entonces le voy a dar a aceptar. Entonces ahora voy a contar con un nombre de rango que, por cierto, lo puedo apreciar en el cuadro de nombres a la izquierda arriba, aquí. Puedo seleccionar desde allí la parte de la planilla que se llama tal o cual, en este caso grupos. Me señaló que contiene 4 celdas, dice acá la estadística acá abajo. El recuento de las celdas seleccionadas son 4 celdas que contienen, como se ve claramente allí, lácteos, fiambres, frutos secos y cereales. Por lo tanto, es lo que yo necesito. En cualquier caso, la pestaña fórmulas, el sector nombres definidos, el administrador de nombres, me permite editar y corregir el nombre en cuestión. Esto es, si yo voy a fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres, señalo el nombre que quiero. Puede ser que solo quiera ver en qué consiste el nombre. Lo señalo y me fijo en se refiere a acá abajo. Si yo señalo o hago clic dentro del cuadrito de se refiere a, el indicador de selección en la planilla me indica cuáles son las celdas que están involucradas en el nombre. ¿Sí? Bien. Entonces, si en cualquier caso esto fuere un error o hay algún error y yo quiero volver a hacer el nombre, como es muy fácil hacerlo nuevamente, podría inclusive les decía, señalar acá, eliminarlo y volverlo a hacer. O si pongo modificar, estoy en la misma situación que recién, lo puedo modificar directamente desde él se refiere a ahí. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a la utilización. Allí yo creé el nombre, ahora voy a utilizarlo aquí al nombre. Voy a señalar las celdas, vuelvo a la validación de datos ahora. Hice un pequeño paréntesis
para generar el nombre y ahora vuelvo a la validación de datos. Señalo el sector de la planilla destinado al grupo de productos, le voy a decir datos, herramientas de datos, validación de datos, y aquí le voy a decir a partir de una lista, el origen, y acá esto es muy interesante y es una buena cosa que ustedes se acostumbren a utilizarlos así. Una vez que están hechos los nombres, van a estar disponibles para ser utilizados dentro de las fórmulas, pero también dentro de alguna herramienta, como en el caso de la validación. El camino natural para utilizar el nombre es el siguiente. Si yo voy a la pestaña fórmulas, al sector nombres definidos, donde dice utilizar en la fórmula, despliego y puedo elegir alguno de los nombres disponibles en mi libro. Entonces aquí, sin escribir nada, yo escribí es igual grupos. En realidad estoy haciendo utilización de la herramienta correcta. Voy a utilizar el nombre en la fórmula en este lugar. Bueno, los otros dos aderezos de la validación, que es el mensaje de entrada, grupo de producto, y acá elija un grupo de la lista. Y en mensaje de error, el grupo no está en la lista. Esto es cuando la persona intenta escribir una cosa que aún no está en la lista, entonces pasa esto. Bien, entonces voy a dar a aceptar. Cuando me posiciono sobre alguna de las celdas, ahora la validación de datos me dice, el cartelito me anuncia qué es lo que tengo que hacer. Y acá les voy a enseñar otro truco. Todo el mundo, cuando hay un desplegable, lo primero que pensamos, o primero que nos remite es ir y hacer así, cosa que está perfecto. Voy hasta allí con el ratón y despliego y elijo desde allí. Pero el asunto es que esto también se puede hacer con el teclado, y en algunas circunstancias esto puede ser muy bueno, puede ser muy útil, muy práctico. Si yo me paro en una celda que tiene validación y hago Alt y la flecha de posición hacia abajo, esto me despliega lo que está disponible en ese momento y puedo elegir algo ahí. Lo elijo con el Enter y está pronto. Primero me posiciono Alt, flecha hacia abajo, me posiciono con la flecha de posición, le doy Enter y el dato queda... Bien, algunas consideraciones. En el caso anterior nosotros agregamos una sucursal, bueno, en esto no hay ningún problema por hacerlo, pero también la condición es que se agregue en el medio. Si yo quiero efectivamente agregar un nuevo grupo de productos, por ejemplo, aceites voy a agregar. Entonces lo que tengo que hacer, me paro en una celda cualquiera ahí y le voy a decir que inserte, en este caso, me va a preguntar hacia dónde quiero, porque no estoy insertando toda una fila acá, porque no me conviene, solo quiero insertar una celda. Entonces me paro en una celda cualquiera, le digo que inserte, esto va a desplazar hacia donde uno le diga acá. Le voy a decir que desplace hacia abajo, en este caso me conviene que se desplace hacia abajo, entonces se genera un hueco entre lácteos y fiambres, ahí a los que voy a denominar aceites. Bien, ¿qué ocurre acá? Acá hay un tema con el orden. Si nosotros, aparte de tener la lista disponible, que obviamente cuando yo vaya acá ahora a la validación de datos del grupo de productos, voy a tener disponible el aceite también, el grupo que se llama aceites, va a estar también disponible, pero capaz que me interesa que estén ordenados. Bueno, esto es tan sencillo como pararse en cualquiera de las celdas, no importa en cuál, en una sola. Voy a ordenar los grupos en primera instancia, así que me preparo en cualquiera de esas ahí, y en la pestaña datos, en el sector ordenar y filtrar, voy a decirle que ordene de menor a mayor.
De la A a la Z viene a ser esto acá. Entonces aceite pasó a estar en primer lugar y lácteos en el último lugar. Bien, esto nosotros vamos a profundizarlo en su momento cuando estemos trabajando con el filtro y el orden. Vamos a profundizar con el orden, pero es una buena cosa que ya lo manejen desde ahora. Ahora me voy a parar en la de sucursales porque me gustó esto de que quede ordenadito. Entonces me voy a parar en las sucursales y les voy a ordenar también datos, ordenar y filtrar de la A a la Z. Entonces esto me ordena las sucursales desde este hasta sur, pasando por litoral, norte, oeste. Bien, ahí el cambio fue muy sutil porque estaban casi bien ordenadas, pero ahora quedaron ordenadas correctamente. Bien, por el propio Excel. Entonces ahora, tanto en la parte de la sucursal como en la parte del grupo de productos, voy a tener disponible una lista ordenada, por lo tanto va a ser más fácil acceder a alguno de los elementos. Bien. Clic en una celda en cualquier lado por allí. Si yo me salgo del sector que tiene las validaciones, entonces los cartelitos no están más acá. Bien, voy a guardar los cambios. Y estas estrategias de validación eventualmente pueden llegar a aparecer en algún otro lugar cuando necesitemos hacer alguna validación. Especialmente estas de listas son útiles para combinar con otras herramientas. Y cuando necesitemos restringir datos en cualquier otro lado, vamos a utilizar la validación. Un concepto que aquí que estuvo presente también en el presente ejemplo, que es el de nombre de rango, lo vamos a también aplicarlo en diferentes lugares. Nosotros vamos a ver cómo resumir datos de una lista donde tenemos columnas candidatas que oficien de criterios. Vamos a resumir los datos utilizando algún criterio sobre esas columnas. Vale decir, voy a abrir el archivo para hablarles sobre el ejemplo concreto porque siempre es más sencillo de comprender si estamos hablando de un ejemplo concreto. Vamos a aprovechar el ejemplo que vamos a utilizar para resolver, para explicar el concepto teórico de lo que queremos hacer. Bien, como se aprecia en esta base de datos que en unos minutos nosotros vamos a poner de forma más adecuada, estéticamente más agradable, los datos vamos a organizar un poco mejor esto con técnicas y cosas que ya hemos aprendido y algún otro tip que podemos utilizar allí para mejorar la presentación de estos datos. Pero el hecho es que en alguna de las columnas de nuestra lista hay datos que se repiten. Por ejemplo, yo tengo la lista en la primera columna de la lista que tengo los vendedores. Bueno, tengo ventas registradas para, pongamos por caso, el señor Vega, que es la señora Vega, tenemos aquí el apellido, que se va a repetir en varias ocasiones. Bien, lo mismo ocurre con la región. Bueno, esas columnas son candidatas a ser utilizadas como criterio. Vale decir, nosotros con las fórmulas que hemos aprendido hasta el momento, nosotros podemos sacar, por ejemplo, conseguir la suma total de los importes de un año u otro, o el promedio de esos importes, saber cuántos son en general los movimientos. Lo que vamos a profundizar ahora, vamos a hacer unos cálculos un tanto más complejos en el sentido de que me va a interesar, por ejemplo, solo aquellos que sean del vendedor tal o cual. O solo aquellos que sean de una u otra de las regiones. Entonces vamos a sacar esas estadísticas, la suma, el promedio y el recuento
considerando algún criterio sobre esas columnas. Voy a hacer las cosas a las que deberíamos dedicarle un tiempito siempre, es poner en orden un poco la estética de nuestra planilla. Ahí en la fila de encabezados le puse al medio y al centro la alineación y ahora le pongo ajuste de texto por si es necesario que en algún momento se utilicen más de una línea, entonces esto no va a tener problema, el texto está ajustado. Bien, voy a utilizar estilo de celda de encabezado 4 para los encabezados y ponerle un fondo a los mismos, un relleno a las celdas del encabezado. Una vez que la señalé, ya aproveché, hice todo eso. Las otras dos cuestiones que voy a atender son los anchos de columnas para las dos columnas que contienen texto. En este caso le voy a poner 20 de ancho y 14 a las que contienen números. Bien, y otra cuestión bien importante es el tema de los formatos numéricos. En este caso nuestra base de datos contiene dos columnas de números, por lo que voy a ponerle un formato adecuado a todos esos datos de tal manera que se visualicen mejor. Recuerden que podemos acceder desde aquí en la pestaña inicio, en el sector denominado número de dicha pestaña, tenemos un cuadro de diálogo que me lleva al formato de celdas entrando por la pestaña número del mismo. Me voy a elegir la categoría homónima, la categoría denominada número también, a la que le voy a sacar los decimales. Esto viene por defecto con 2 decimales y le voy a colocar el separador de miles. Una tercera cuestión que este formato tiene es cómo se representan los números negativos, que en este caso yo voy a dejar el que viene por defecto, debido a que no tenemos números negativos, entonces no voy a tener mayor problema con la representación de los mismos. No tengo números negativos, no me preocupo por cómo se representan los números negativos. Eso deberíamos atender o prestar especial atención cuando ocurre ese hecho. Cuando advertimos que hay números negativos, entonces preferiríamos uno u otro de las representaciones que esos números tienen. Bien. Para no insumir demasiado tiempo, principalmente vamos a dedicar esa parte estética, nada más. Ese pedazo de clase para hacer la parte estética, muy poquito, simplemente alguna cosa nada más. Puedo insertar alguna fila en la parte superior, ahí inserté 3 filas en la parte superior y una columna en la parte de la izquierda, de tal forma de que esto no quede muy pegado a los límites de la planilla, que afecta visualmente lo que allí tenemos. Eventualmente, y para darle un toque más profesional aún a la planilla, podemos recurrir a nuestros bordes. En este caso, más bordes, voy a elegir el borde de fino, voy a elegir el color azul oscuro texto 2 se llama el color, y le voy a poner en el sentido horizontal las líneas a mi base de datos. Bueno, con muy poquita cosa mejoré la presentación de la planilla. Bien, el asunto es el siguiente: si nosotros queremos hacer un resumen de los estadísticos generales, o sea, quiero saber la suma, el recuento y el promedio de ambas columnas, ventas 2020 y ventas 2021, nosotros ya lo sabemos hacer, así que suma general, voy a poner un título allí abajo para hacer la suma general de ventas 2020 y 2021 a los efectos de comparar luego con los valores puntuales, o sea, utilizar los valores
para cada uno de los vendedores o lo que fuere. Bueno, entonces en este caso voy a utilizar la función que aprendimos en la clase anterior, la función suma sobre todo el rango ventas 2020. Y ahí tenemos 1.107.000. Con la posibilidad de trasladar hacia el costado el cálculo, ahí estoy con el punto de extender la selección, estoy copiando en realidad la fórmula hacia acá. Por lo tanto, la fórmula que está incluida en la celda anexa a la anterior, lo que está haciendo es sumándome lo que corresponde a las ventas 2021. Bien, vamos a hacer el promedio general. En este caso, entonces voy a utilizar la función que se denomina promedio. Voy a utilizar el campo ventas 2020, se señalo desde D5 a D20. Al dar enter, ahí obtengo el promedio de lo que son las ventas 2020. Si siguiendo el ejemplo anterior yo traslado mi fórmula a la columna adyacente, entonces ahora el cálculo se realiza sobre ventas 2021. O sea que el promedio más a la derecha de los dos promedios que aquí tengo son efectivamente el promedio sobre la columna ventas 2021. Y el recuento lo voy a hacer sobre la columna región, o podría ser sobre la columna región o sobre la columna vendedores o inclusive sobre la columna de las ventas. Y lo voy a hacer una sola vez porque no es necesario realizarlo más de una vez porque va a dar lo mismo. El recuento puede ser por cualquier. Entonces, como lo voy a hacer sobre una columna de texto, voy a utilizar contará. Voy a utilizar la columna región como antes les mencioné. Bien. Esto quiere decir tiene 16 filas ocupadas, de las cuales podemos decir que por las ventas 2020 suman tanto y promedian tanto, y por las ventas 2021 suman tanto y promedian tanto. Ese es nuestro cuadro general de estadísticas. Ahí le puse todos los bordes de tal forma que me quedara el cuadro general de estadísticas. Y acá vamos a lo nuestro ahora. La parte que nos interesa en particular en esta parte de esta clase es entonces hacer estadísticas acerca de uno u otra región, uno u otro vendedor. Bien. Para eso yo les voy a escribir en una hoja Excel aparte la sintaxis de las tres fórmulas que vamos a utilizar. Así que acá las anotaciones. Bien. Bueno, la sintaxis de las tres funciones a utilizar serían las siguientes. El recuento con condiciones. El recuento con un criterio, es el que vamos a ver nosotros en este caso, tiene la siguiente sintaxis. Contar sí
se llama la función. El nombre es contar sí. Bien, y acá tiene un rango sobre el cual se va a efectuar el recuento y a continuación un criterio donde se va a realizar el recuento. Es la primera de las funciones. Es la más simple de las tres en el sentido de que solo tiene dos argumentos nada más. Bien. Después tenemos la suma con un criterio. En este contexto tenemos la siguiente sintaxis. Se llama sumar.si esto. Y tiene, al igual que el anterior, un rango que nos va a servir para la comparación con el criterio, que es el segundo argumento, y va a tener un rango de suma. Esto es, de todas las columnas involucradas en nuestro cálculo, ¿cuál de ellas es la que va a ser sumada? Va a ser resumida con la... Bien, y en el caso del promedio, con un criterio, la sintaxis es exactamente igual a la de la suma, pero se llama promedio.si. En el promedio.si vamos a tener un rango que nos va a servir de comparación con lo que sigue a continuación, el argumento que sigue a continuación, y por último un rango del promedio. O sea, tenemos que proporcionarle cuál de las columnas involucradas en nuestro análisis es la que se debería promediar. Bien. Entonces, el recuento implica un rango que ahora voy a explicar in situ qué implica, a qué se refiere en cada caso con el rango, y luego en las que corresponde rango suma y rango promedio también. En cada uno de los casos, para hacer la comparación, o sea, para comparar con el criterio, son respectivamente, en el caso concreto nuestro, todos los vendedores o todas las regiones, si yo la comparación que quiero hacer es contra un vendedor o contra una de las regiones. Y el rango suma y promedio donde corresponde son alguna de las dos columnas denominadas ventas 2020 y ventas 2021. Bien. Bueno, en ese contexto y utilizando lo que acabamos de ver, la sintaxis que acabamos de ver, podemos plantearnos cosas en este sentido. Por ejemplo, cantidad de registros de Morales, uno de los vendedores. Bien. Voy a contar entonces cuántas veces dice Morales en la columna de los vendedores. Considerando lo que acabamos de ver, entonces esto sería contar.si y señalo todo el rango correspondiente a los vendedores, punto y coma, y escribo entre comillas Morales. Considerando que el criterio esté correctamente escrito, entonces lo que hace la fórmula es comparar cuántas veces, comparar la palabra que acabamos de poner entre comillas como argumento, como segundo argumento, contra la columna que está ocupada por varios vendedores y compararlo con esas palabras para encontrar las coincidencias de lo que nosotros utilizamos como criterio en la columna.
vale decir, en este caso es la cantidad de veces que dice allí Morales. Bien, eso sería para el recuento. Podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podríamos calcular cantidad de registros de norte, una de las ubicaciones. Entonces aquí sería es igual contar si marco todas las regiones y utilizo entre comillas norte. Existen también 4 registros de norte en nuestra base de datos. Por la cantidad que da el total acá del recuento general, yo sospecho que hay 4 para cada, hay 4 regiones, debe haber 4 movimientos para cada uno, pero en eso en su momento lo podemos llegar a calcular. Bueno, entonces vamos a aplicar una suma y un promedio. Por ejemplo, vamos a calcular la suma de ventas 2020 de 11. Porque luego vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a tratar de generalizar nuestros cálculos de una manera bastante racional, bastante más racional que esto que estamos haciendo acá, que estamos ingresando en muchas oportunidades cosas escribiéndolas. Entonces, en ese sentido, puede causarnos algún problema a un error de escritura. A los efectos de entender la fórmula, nosotros vamos a empezar haciéndolo así, después vamos a tratar de generalizar con 2 técnicas este tipo de cálculos para mejorarlos, digamos. Bueno, entonces es sumar.si. El rango para comparar con Ponce sería todos los vendedores. Ahí señalo todos los vendedores. Y el criterio sería Ponce entre comillas. Y el rango de suma, según lo que se me pide, serían las ventas de 2020. Las ventas de 2020. Bien. En cualquier caso, cuando se trata de promedios o recuentos, o promedios o sumas, quiero decir, capaz que me conviene ponerle un formato más adecuado a mi resultado. Entonces, en el caso de la suma, le puse el separador de miles y le saqué los decimales de tal forma que se vea de esta manera. Si ustedes comparan las sumas de Ponce del año 2020 con toda la suma del año 2020, sin considerar ninguno en particular, obviamente ese numerito que acabamos de encontrar es mucho menor que el 1 millón y algo que significan las ventas totales del año. Sí, bien. Ahora vamos a hacer un promedio de ventas 2021 de la ubicación que se llama sur, la región denominada sur. Entonces, voy a hacer promedio.si. Bueno, ya no es un promedio común y corriente, sino que es un promedio con criterios. Bien. En este caso, el rango para comparar con nuestro criterio acá es sur, así que el rango que voy a utilizar son todas las regiones. El criterio
es sur. Cabe aclarar lo siguiente, acá no distingue entre mayúsculas y minúsculas el programa, o sea que puedo escribirlo con la minúscula al principio de la palabra y no va a pasar nada, o si quiero ser más riguroso, lo puedo escribir con la mayúscula y el resultado va a ser el mismo. Y el rango para promediar, según lo que la propuesta que se nos hace aquí, es el 2021, las ventas del 2021, así que voy a señalar. Bien. En este punto, y antes de introducir el cálculo, antes de darle enter para que allí aparezca el resultado, quiero mostrarles o hacerles notar lo siguiente. Si ustedes observan, cuando estoy escribiendo la fórmula, hay las referencias a las regiones de la planilla, en este caso C5, C20, que es el rango con el que voy a comparar sur, y E5, E20, que es el rango que contiene los números que pretendo promediar, están señalados en la planilla con sendos marcos de los mismos colores que allí están. De esa manera, Excel me está ayudando a corregir o interpretar las referencias. Fácilmente yo puedo ver acá si le estoy errando, si me quedo corto o me estoy pasando cuando estoy haciendo la selección de los rangos involucrados. En el momento de generar la fórmula y luego en el momento de editarla, eventualmente ante una reparación que yo tenga que hacer de la fórmula, entonces voy a ver que esos marcos de colores, esos indicadores de la selección involucrada en las fórmulas, acompañan el color de la referencia con el color señalado en la planilla. Bien. En este caso, observen que voy a utilizar copiar el formato. Voy a copiar el formato del número de la suma. Le voy a copiar el formato nada más. Por lo tanto, estoy pasándole un formato que ya existe sin alterar mi cálculo, porque el cálculo es otro. El cálculo se mantiene, pero le pasé el formato de tal manera que no tenga que hacer el formato de nuevo acá. Repito el procedimiento, yo me paro en el valor que tiene, en el cálculo que tiene el formato que deseo, puede ser un valor también, le copio con el pincelito y se lo pego por encima al cálculo que acabo de hacer. En el caso de la suma anterior, yo no copié el formato de ningún lado porque estos de acá tienen bordes y estos de acá tienen bordes también. Entonces me llevaría los bordes que yo todavía no decidí qué bordes ponerles ahí abajo a esa región de la planilla. Por lo tanto, no voy a utilizar la técnica de copiar el formato de aquí arriba para acá. Entonces acá le puse el formato, pero entre ellos sí le puedo copiar el formato, pero no tiene borde todavía. No he decidido ponerle ningún borde y por lo tanto está bien copiar allí el formato entre ellos. Bueno, de esa manera nosotros entonces podemos hacer cálculos en utilizando criterios sobre distintos campos de nuestra base de datos. Por ejemplo, me podría interesar, y esto está muy bueno, averiguar cuántos son los movimientos que superan determinado importe. Entonces, por ejemplo, podría decir cantidad de registros, con importes superiores a 50.000. Ahí tendría que considerar en qué rango, o podría hacerlo con respecto al rango que abarca ambas columnas aquí. Bien, entonces esto podría ser es igual contar puntos y señalo
el rango que en este caso ocupa 2 columnas, punto y coma, y acá entre comillas pongo mayor que 50.000. Cierro las comillas y cierro el paréntesis, y entonces me encuentra que hay de los 32 movimientos, hay 27, estos son 32 porque son 16 para cada columna acá. Hay de los 32 numeritos que acá arriba se incluyen, 27 son superiores a 50.000. O sea que se puede hacer ese tipo de cálculos también. O dicho de otra manera, criterios numéricos se pueden utilizar sin ningún problema en el caso nuestro. Acá utilizamos un criterio numérico para todo esto. En el caso de la suma y el promedio, probablemente él los comparara contra una sola de las columnas. Bien, el asunto es que hay dos cosas que son fácilmente mejorables acá. Y es que el criterio se puede colocar de forma externa a la fórmula y por lo tanto evitar un error de escritura. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar todas las ventas, la cantidad de registros de un vendedor de Morales, como dice acá, podemos generalizar esta fórmula haciendo que en lugar de decir Morales, entre comillas acá, señale una celda donde esa palabra esté escrita. Entonces, de esa manera achicamos las posibilidades de error. Y la otra consideración, un concepto que nosotros aprendimos en la clase anterior, es que podemos nombrar columnas acá. Nosotros podemos nombrar las columnas en función de lo que ellas signifiquen. Entonces podemos poner un nombre de rango, por ejemplo, a la parte de los vendedores, o podemos poner un nombre de rango a la parte de las regiones y eventualmente también a las ventas de 2020 y 2021. Entonces, vamos a hacerlo en dos pasos. La primera parte vamos a ampliar el concepto de estos cálculos utilizando la referencia y en una segunda instancia vamos a nombrar los rangos y utilizar eso en las diferentes fórmulas. Bien. Vamos a replantear el primero de los cálculos que acá hicimos. Acá pusimos cantidad de registros de Morales. Entonces le voy a poner así, cantidad de registros pero Morales no lo voy a escribir a continuación de eso, sino que lo voy a traer de por acá arriba. Voy a agarrar una de las ocurrencias de Morales, una de las veces que dice Morales aquí, lo voy a copiar y le voy a pegar como valor. Y acá una cosa a tener en cuenta, el portapapeles de Excel me permite pegar las cosas, después que yo copio, me permite pegar las cosas de diferente manera. Entonces, en este caso yo no quiero que me traiga los bordes de la palabra que estoy copiando. Entonces, en lugar de traerlo con todo, que sería copiar con el centro de mi botón acá, voy a elegir el que se llama pegado especial de valores, ese de ahí. Entonces, cuando vengo a la parte de donde quedó pegado el valor, acá tenía bordes y acá no los tiene. Yo me saco el foco de la celda para que se aprecie correctamente que acá no tiene bordes. Entonces, bien. Entonces, miren esto. Entonces voy a hacer contar si señalo el rango de los vendedores como hice, punto y coma, pero ahora en lugar de escribir Morales entre comillas, voy a señalar la celda donde dice Morales. Es obvio que me va a dar 4 también, porque es la misma
el mismo movimiento de allá arriba. Ahora bien, si yo cambio, por ejemplo, voy a poner, en lugar de Morales, voy a poner Ponce, copié ahora Ponce de aquí y voy a pararme donde antes decía Morales y pegar allí ese valor. Ponce tiene 3 movimientos nada más. Y si hago con Vega, veamos, copio Vega y lo pego como valores sobre donde antes decía Ponce. Vega vuelve a tener 4, Vega también tiene 4. Veamos Díaz, copiamos y pegamos Díaz. También tiene 4. Bien. Ahí está. Entonces, en ese sentido podemos utilizar el espacio, el lugar donde está el criterio, para cambiarlo, y entonces nuestra fórmula va a cambiar tantas veces como allí se cambie de valor. Nosotros vamos a aprender una técnica más adelante donde podemos extender este cálculo simplemente con un desplegable. Aquí vamos a hacer que en la celda donde ahora dice días, nosotros podamos desplegar, eso se llama una validación de datos, que también vamos a aprender en su momento. Podemos desplegar desde allí los valores posibles para esa celda, entonces podemos fácilmente calcular esto de acá. Bien, podríamos aplicar la misma técnica, por ejemplo, para la suma de las ventas de un determinado vendedor o de una determinada región, cambiando el valor de la celda que ocupa el criterio o lo que se utiliza como criterio. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, voy a decirle que voy a encontrar la suma de ventas 2020 y acá voy a poner de una región. Nosotros acá hicimos la suma de ventas de Ponce, nosotros ahora vamos a hacer de una región. Vamos a hacerla de sur, por ejemplo. Bien, ahí yo lo escribí acá sur, pero vamos a hacer lo siguiente: en lugar de escribirlo voy a copiar y lo voy a pegar como valor aquí. De esa manera estoy evitando un posible error. Bien, sumar punto sí, entonces el rango para comparar con sur son todos los valores de la región. Señalo sur aquí y el rango de suma voy a las ventas 2020. Bien. Voy a copiar el formato de un número que tenga el formato deseado sobre y ahí tengo las ventas de sur del año 2020. Pero observen que si yo quiero hacerlas del año 2021, lo que tendría que cambiar acá, lo único que tendría que cambiar en mi expresión sería que en lugar de apuntar a D5, D20, esto apuntara a E5, E20. Bien. Entonces, tengo toda la fórmula, de tal manera que lo que voy a hacer es fijar las referencias. Esto es, voy a fijar la referencia de esta parte de la función, de la fórmula, digamos. Ahí va, C5, C20 queda fijo, se establece fijo, de tal manera que cuando yo mueva esto, cuando yo copie mi fórmula, esto va a quedar fijo. Y en la parte del criterio también, de tal manera
con F4, recuerden que se hace eso. Se ponen los signos de peso ahí, no es necesario escribirlos, hay que, de hecho lo correcto es ponerlo con F4, de tal manera que cuando yo mueva esto hacia el costado, entonces esto me traslade al cálculo del 2000, a la columna del 2021 para calcularlo. A los efectos de D5, D20 dijimos que tenemos que dejar libre la columna, por lo tanto voy a señalar el rango D5, D20 y le voy a dar F4 hasta que voy a presionar F4 tantas veces como sea necesario para que la D quede libre y el 5 y el 20 queden fijos. La D queda libre en ambos lugares, ahí les amplío para que se vea correctamente. Queda D peso 5, D pesos 20, de tal manera que en el mismo lugar no pasa nada, pero cuando hago hacia la derecha, el número ahora es otro. ¿Por qué? Porque el cálculo se realiza sobre la columna adyacente, ya no más sobre las ventas 2020, sino sobre las ventas del 2021.